Hoy en Respuestas con Bayless Conley. Ya sea una riqueza que Dios te ha confiado, ya sea una hermosa voz al cantar que te ha confiado, ya sea que te haya confiado una habilidad física que Él te ha confiado, o de aprendizaje o para enseñar, lo que sea que Dios te haya confiado, al usar lo que se te ha confiado, te enfrentarás a veces a la elección de complacer a Dios o a los hombres. Quiero que consideres eso. Hola, soy Bayless Conley. En la vida, todos enfrentamos la incertidumbre, ya sean problemas financieros, valles relacionales, una crisis de salud o solo intentamos descubrir nuestro propósito. Algo es seguro: Dios te ve, Él te ama. No importa lo que estés enfrentando, Él tiene las respuestas. Hola amigo, gracias por acompañarme. Estamos tratando un tema que es muy importante. Hablamos de buscar complacer a Dios, complacer el corazón de nuestro Padre Celestial. Jesús hizo este comentario en el Evangelio de Juan. Dijo: siempre hago las cosas que le agradan a Él. Cuando Jesús subió de las aguas del bautismo en el río Jordán, una voz en el cielo dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Bueno, quiero que Dios esté complacido conmigo. Las Escrituras en 2 de Corintios capítulo 5, y voy a comenzar hasta el versículo 6 para entrar en contexto. Dicen: así que vivimos confiados siempre y sabiendo que mientras estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradables. Ya sea que esté aquí en esta vida terrenal o que esté en el cielo, debe ser mi objetivo poder complacer a Dios, al igual que Jesús. El Padre dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y buscamos poder complacerlo a Él. ¿Cómo apuntas a un objetivo que no ves? Si no sabes cuál es el objetivo, no puedes apuntarle. Entonces, si estando aquí, cuando nos vayamos al cielo con Él, seguirá siendo nuestro objetivo complacerlo a Él. Supongo que hablaremos de eso llegando allá, pero ahora lo que debemos saber es que complace a Dios aquí, y Él nos dio una clave. Se nos da una clave aquí en el versículo 7, porque por fe andamos, no por vista. Descubrimos en uno de los programas anteriores que sin fe es imposible agradar a Dios, y vimos diferentes personas que anduvieron por fe. Su fe se expresaba de formas diferentes y su fe complacía a Dios, como Abraham por fe salió sin saber a dónde iba, porque Dios le dijo que fuera. Si necesitas todas las respuestas y saberlo todo, no vas a poder hacer mucho por el reino de Dios. Si Dios dice: ve, solo vas, no necesitas saber qué te espera. Solo vas. Por fe Abraham fue sin saber a dónde iba. Y funciona así: conduces, subes a tu auto, es de noche, enciendes el auto, prendes los faros y la luz brilla a unos 15 metros o no sé, tal vez unos 20 metros frente a ti, 15, 20 metros, y avanzas esos 15, 20 metros, obtienes 15, 20 metros más de luz. Avanzas y obtienes 15, 20 metros más de luz, pero si te sientas en el auto y yo no voy a conducir a ningún lado hasta que estas luces brillen hasta mi destino, tengo que ver a dónde llegaré. Estarás sentado en ese auto hasta que seas un esqueleto. Dios dice: solo ve y anda en la luz que te doy. Te mostraré lo que sigue. Quiero que andes por fe. También vimos a Sara, la esposa de Abraham. Por fe ella recibió un milagro cuando ya había pasado su edad fértil, porque juzgó fiel al que prometió. Abel por fe dio a Dios lo primero y lo mejor. Escucha, no se necesita fe para darle a Dios tus obras. Cualquiera puede darle a Dios sus obras, pero cuando no sabes, y en especial si tienes un presupuesto ajustado, un presupuesto fijo, no sabes qué pasará antes de que el mes termine, y después el principio le das a Dios lo
primero y lo mejor, confiando en que Él cuidará de ti, honrándolo con lo primero y lo más importante en tu vida. Eso se vuelve una demostración de fe. Vimos a Noé, por fe se preparó, advertido por Dios sobre cosas desconocidas, preparó un arca para salvar su vida y la de su casa. La fe hace preparativos basados en las promesas y las declaraciones de Dios. Por fe, Enoc anduvo con Dios y Dios se lo llevó consigo. Bueno, por fe, lo vimos en Hebreos 11:1, la fe es la sustancia de lo que se espera, la evidencia de lo que no se ve. Entonces, Enoc no vio a Dios más que tú. Enoc no sintió a Dios más que yo o tú. La fe es la realidad invisible. Anduvo con Dios por fe. Creía que el ojo del Dios invisible estaba sobre él. Creía que iba a haber una recompensa. Entonces tomó las decisiones y elecciones de su vida basadas en eso. También vimos a Moisés, por fe abandonó Egipto y escogió la opresión del pueblo de Dios para identificarse con ellos en lugar de experimentar los tesoros de Egipto, pues esperaba la recompensa. La fe hará que rechaces algunas cosas, que elijas otras y que estimes algunas cosas como preciosas que el mundo cree que son ridículas. Y lo hacemos porque hay una recompensa venidera. Lo hacemos porque esta vida es un vapor que aparece por un tiempo y se desvanece. Y puedes pasarte toda la vida acumulando cosas, pero no te llevas nada contigo. Todo lo que llevas contigo es quien eres. Eso es todo. Leí hace tiempo sobre un multimillonario que falleció. ¿Sabes cuánto dinero dejó? Todo. Entonces, si tu vida se trata solo de obtener cosas, mejorar tu estilo de vida y mejorar y mejorar y mejorar, piensa en las cosas del reino. Entonces, descubrimos que la fe complace a Dios. Analizamos formas diferentes en que se expresa. También vimos en el Salmo 35 que el Señor se complace en la prosperidad de su siervo. Hablamos de que Dios se complace cuando eres bendecido. Dios no está en contra de tu prosperidad, Dios quiere tu prosperidad, pero es inseparable de esta actitud en particular. Los creyentes tienen problemas cuando separan la prosperidad y la bendición de esta actitud. Cuando Dios fue con Salomón, se le apareció y dijo, pide lo que quieras y te lo daré. Salomón dijo, yo solo soy un chico, no sé cómo salir y entrar. ¿Cómo podré gobernar este gran pueblo tuyo? Dame sabiduría, dame un corazón que entienda para que gobierne a este pueblo con justicia. La Biblia dice que al Señor le complació lo que le pidió. Estaba complacido con lo que Salomón pidió. Y dijo, porque pediste eso, y no pediste una larga vida, no pediste riquezas para ti, no pediste la vida de tus enemigos. Dijo, te voy a dar un corazón sabio y entendido, como nadie haya tenido, y te voy a dar todas las cosas que no pediste. Te voy a dar riquezas, voy a hacer esto y aquello por ti. La idea es que Dios quiere bendecirnos, pero quiere que nuestra actitud sea que los otros sean primero. Se dice que así se escribe alegría. ¿Quieres tener alegría? Sigue este orden. Jesús, los otros y luego tú. Entonces, Dios es bendecido y complacido cuando prosperamos, pero cuando prosperamos con una actitud correcta, cuando buscamos el reino primero. Él ve que todas estas otras cosas se añaden a nosotros. De hecho, hablamos de esas cosas en detalle en nuestra lección anterior. Tal vez la viste también. Quiero pasar ahora a otra cosa que vemos que complace a Dios, algo más a lo que aspiramos si queremos complacer el corazón de nuestro Padre Celestial. Se encuentra en Primera de Tesalonicenses capítulo 2 y quiero leerles comenzando el versículo 4. Dice, más bien fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como saben, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de ustedes,
ni de otros, aunque podríamos serles carga como apóstoles de Cristo. Pablo dice, oye, se nos ha confiado la predicación del Evangelio. Y no hablamos para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. No usamos palabras lisonjeras, no lo usamos para encubrir la codicia. Nuestro objetivo al predicar el Evangelio no era obtener una ofrenda de nadie. Más bien lo hicimos sabiendo que Dios prueba nuestros corazones, no solo sobre la rectitud de la doctrina que predicamos, sino sobre la rectitud de nuestros motivos al predicarla. No lo hicimos para que nos aplaudieran las personas y para que dijeran, oh, wow, es tan ungido, es tan especial, qué hombre de Dios, oh, Dios mío. No lo hicimos por esas razones. No lo hicimos para obtener ganancias financieras, lo hicimos sabiendo que Dios tiene sus ojos sobre nosotros y que hay un mundo perdido y moribundo que necesita escuchar acerca de Jesús vivo. Así que hablamos, no para agradar a los hombres, para agradar a Dios. Ahora quiero llamar tu atención. Él dijo, Dios nos ha confiado el Evangelio. Obviamente Pablo y aquellos de los que habló eran predicadores del Evangelio. Entonces, este es el punto. Lo que sea que te haya confiado, en particular Dios, ya sea una gran riqueza que Dios te ha confiado, ya sea una hermosa voz al cantar que Él te ha confiado ya sea con una habilidad física que te ha confiado de aprendizaje o para enseñar, lo que sea que Dios te haya confiado, al usar lo que se te ha confiado, te enfrentarás a veces a la elección de complacer a Dios o a los hombres. Quiero que consideres eso. Tal vez me estés viendo ahora y eres un atleta profesional. Dios te ha dado una habilidad asombrosa, especialmente en el deporte que tú practicas. Y tal vez sea multideportivo en tu caso, no lo sé. Pero tienes una habilidad y es intuitiva en ti. O tal vez tienes una increíble voz y sabes cómo llevar la otra octava, sabes cómo hacer una nota en una canción y que hace que se te erice el vello de la nuca de las personas. Y dicen, bueno, ¿cómo aprendiste eso? Y tal vez fuiste instruido, tal vez tuviste un entrenador, pero hay esta cosa intuitiva que Dios te ha dado. De nuevo, podría ser la capacidad de instruir o enseñar o solo esa capacidad de aprender, entiendes las cosas, las escuchas una vez, las tienes, sea lo que sea. Lo que Dios te haya confiado, de nuevo, escuchen esto, te enfrentarás a veces a la elección de agradar a Dios o agradar a los hombres. Gálatas 1:10 de la versión de NBI. El apóstol Pablo dijo esto, entonces busco ganarme la aprobación humana o la de Dios. O procuro agradar a los demás. Y si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Ahora, a Pablo, como leemos, se le había confiado la predicación del Evangelio. Él dijo, hablamos para agradar a los hombres. No para agradar a los hombres, más bien a Dios. A Dios le complace cuando se predica directo, sin halagos, sin el motivo de ganancia personal, o para que te den palmaditas o feliciten. Dios solo quiere que se predique directo. Un conocido mío que ha estado en el cielo por muchos años ya, pero él pastoreó lo que podría haber sido, fue la iglesia más grande de su denominación. Estaba en una importante ciudad del sur y tal vez era una de las congregaciones más ricas, al menos en su estado en particular. Algunas de las personas más ricas, conocidas y prestigiosas iban, y funcionarios del gobierno iban a su iglesia, personas famosas iban a su iglesia, todos los que eran importantes iban a su iglesia. Un domingo por la mañana, mientras estaba en la puerta, saludando a las personas, le daban la mano y le daban palmaditas en la espalda, después de que predicó otro de sus lindos y dulces sermones, escuchó una voz. Es increíble cuando cuenta esta historia. Él dice, escuché una voz. Y la voz dijo, tan clara como el día, hasta el diablo
le gusta tu predicación. Se dio la vuelta para ver quién se lo dijo y no había nadie ahí. Hasta al diablo le gusta tu predicación. Y él predicaba su sed de sermones y siempre tenía cuidado de no ofender a ninguno de sus feligreses. Siempre cuidó no extenderse tanto porque no quería ofender y no quería perder a ninguna de las personas adineradas de su iglesia. Y no quería que nadie se molestara por lo que decía. Cuando escuchó esa voz decir hasta al diablo le gusta tu predicación y se giró y no había nadie ahí, de pronto supo que el Señor le había hablado. Pasó el resto de ese día en el sótano de la iglesia de rodillas, llorando sin parar y arrepintiéndose. Dijo: "Oh Dios, ¿qué me ha pasado? Solía ser un predicador de justicia, solía ser un predicador de evangelio, solía predicar sin andar disculpándome, solía predicar directo. Dios mío, ¿qué me ha pasado? Me he convertido en complaciente de hombres. Dios, no te complazco". Y derramó su corazón frente a Dios y se arrepintió y dijo: "Dios, nunca más, ahora voy a predicar directo". El siguiente domingo, oh sí, advirtió a todos antes de iniciar. Dijo: "Sé que algunos planean salir antes e ir al lago con su bote. Será mejor que no se vayan hasta que termine". Dijo: "Tengo algo que decirles hoy". Y él predicó como si la casa estuviera en llamas, predicó directo, predicó sin beneplácitos, y sí, algunas de las personas adineradas se ofendieron y dejaron la iglesia. Y no todos fueron a darle una palmadita ni dijeron: "Fue maravilloso, pastor". Pero ¿saben qué? La iglesia pasó por una transformación ese día. Perdieron a personas, pero un avivamiento comenzó a pasar entre el pueblo de Dios. La iglesia comenzó a crecer y crecer, y más gente comenzó a ser salvada por docenas en esa iglesia. Y pienso en el individuo que fue salvo en ese avivamiento, a quien trajimos a hablar a nuestra iglesia en varias ocasiones. Él pasó a ser usado por Dios para realmente llevar un impacto en todo nuestro país. Él fue salvo en el avivamiento que pasó en esa iglesia, pero el avivamiento inició cuando el corazón del pastor fue revivido y decidió que ya no iba a predicar para agradar a los hombres ni usar lo que Dios le había confiado para agradar a las personas. Amigo, todos llegaremos a esa encrucijada en un momento u otro, si en serio somos siervos de Cristo. Ahora voy a avanzar. Primera de Corintios 1:21 dice: "Agradó a Dios por la locura de la predicación, salvar a los creyentes". Y conéctalo con lo que hemos hablado. Complace a Dios. Hablamos de buscar complacer a Dios. Agradó a Dios por la locura de la predicación, salvar a los que creen. Ahora, si yo fuera Dios, creo que habría hecho las cosas diferentes. Creo que habría ido con cada individuo y habría venido en una nube de gloria con relámpagos y un ejército de ángeles a mi alrededor. Me habría revelado como Dios Todopoderoso a cada persona y a todas las llevaría al cielo por una hora para que vieran las glorias del cielo. Luego las llevaría al infierno por una hora y que vieran la tragedia, el vacío, la oscuridad y la aflicción del infierno por una hora. Luego solo diría: "Ok, elige. ¿Quieres el cielo o el infierno?". Pero Dios no hizo eso. Dios no hizo nada así. Dios eligió hacerlo a través de la locura de predicar el evangelio. Piensa en eso. La verdad llega al fondo del corazón cuando el evangelio puro se le predica, cuando se predica sin disculpas, cuando se predica directo, sí, con el espíritu de amor, pero se comparte directamente. La verdad nace en el corazón de alguien, su conciencia se altera al escucharlo. Dan un paso de fe poniendo su confianza en un Dios que no ven, pero que se comunica con su corazón todo el tiempo. Y son salvos a través de la locura de la predicación. Escucha, ahora tómate un momento. Tal vez me ves ahora y has sopesado las cosas en la balanza por un periodo de tiempo. Tal vez antes de este punto de tu vida creías que el cristianismo era solo una muleta para los que necesitan ayuda, pero escucha, no es solo eso, es todo un hospital.
y estamos enfermos. Necesitamos un Salvador, necesitamos un sanador y su nombre es Jesús. Pero tal vez en un tiempo no muy lejano de tu vida dijiste, solo es cristianismo, cristianos y nada más. Tal vez estés en otra cosa, usas cristales, te gustan los cánticos, te gusta la metafísica, te gusta la religión oriental, te gusta la autosuperación, lo que sea que hagas. Y tú determinaste que vas a ser tu propio Salvador, o tal vez crees en la reencarnación. Harás tu mejor esfuerzo y luego tendrás otra oportunidad. La próxima vez aquí. Bueno, tengo noticias para ti. La Biblia dice que se estableció que los hombres mueran una sola vez. Después de esto, el juicio. No hay reencarnación, amigo. No tienes otra oportunidad. Esto es todo. Pero me estás viendo. No es una coincidencia. Escucha, no es una coincidencia. Dios te ve. Él ve tu corazón sediento. Él ve que en el fondo genuinamente has buscado respuestas. Y así llegaste a la locura de la predicación. Esta es la historia. El hombre pecó y se separó de Dios a causa de su pecado. Nuestro antepasado Adán fue la fuente, el principio, la fuente de la cual vino la raza humana. Adán se rebeló contra Dios y pecó. Dios le dijo a Adán, escucha, todo lo que quieras, todo el jardín es tuyo. Solo una cosa, Adán reclamó el derecho exclusivo. Es el árbol del conocimiento del bien y el mal, ya fuera una metáfora o un árbol real. Le preguntaremos a Dios cuando lleguemos al cielo. Básicamente Dios dijo, escucha, solo yo decido lo que está bien y mal, qué es pecado y que no. Hay límites, hay rejas y yo las coloco. No puedes decidir eso tú solo. Dios dijo, si violas eso, el día que lo hagas morirás. Y leemos la historia en el libro de Génesis. Adán y Eva decidieron que querían ser como Dios, decidiendo solos qué estaba bien o mal. Se dijeron, bueno, ¿quién dice que Dios es la autoridad final? Tal vez lo que está mal para otro no lo esté para mí. Puedo decidirlo yo mismo. Tengo mi propia verdad. Y Adán comió de ese fruto y decidió que iba a ser su propio Dios. Voy a ser como Dios, no voy a vivir dentro de los límites que dio Dios. Y Dios dijo, el día que hagas eso morirás. Y leemos que Adán vivió por muchos años después de eso. Entonces, ¿Dios se equivocó? No, en el idioma hebreo, la palabra morir está 2 veces. Dios literalmente le dijo a Adán, el día que hagas eso, morirás, morirás, y al morir, morirás. Adán murió el día que se rebeló contra Dios. Murió espiritualmente. Eso no significa dejar de existir. Significa ser cortado de una relación con Dios, separado de la vida de Dios. Murió espiritualmente, fue cortado de una relación con Dios como resultado. Muchos años después murió físicamente. Pero la Biblia dice en Romanos capítulo 5 que por la transgresión de Adán el pecado entró en el mundo y la muerte por el pecado. Por lo que hizo, la muerte espiritual entró en el mundo y el pecado entró en el mundo. Lo seguimos con nuestro pecado y experimentaremos esa separación de Dios también. Cada persona por intuición lo sabe en su interior. Falta algo. Hay una pieza faltante del rompecabezas que no hallamos. Intentamos llenarlo con drogas y alcohol. Intentamos llenarlo con sexo y relaciones. Corres de hombre a hombre, de mujer a mujer. Te divorcias de tu esposa, tienes otra. Te divorcias de esa, tienes otra. Te divorcias de tu esposo, tienes otro. Pensando tal vez sea mejor, tal vez será mejor. Pero nunca llena ese lugar vacío. El dinero y las cosas no llenan el vacío. Los deportes extremos no llenan el lugar vacío. El ritual religioso y la ceremonia no llenan el lugar vacío. Incluso haciendo obras buenas, por nobles que sean, ya sea cuidando a los enfermos o alimentando a los pobres, y eso es muy bueno y noble, pero no llenará el lugar vacío adentro. Es un agujero con forma de Dios. Fuimos hechos para andar y hablar con nuestro Creador, y el único camino que hay es a través de su Hijo Jesucristo. ¿Sabes? Cuando no pudimos alcanzar a Dios, Él se acercó a nosotros. Él envió a su propio Hijo, nacido de una virgen. Vivió una vida sin pecado. Hizo milagros, resucitó a los muertos, limpió a los leprosos, sanó a los enfermos, nos mostró cómo era Dios en realidad, que no estaba lejos, despreocupado e indiferente, que Él no solo puso el mundo a girar y se fue. Es un Padre celestial amoroso que está contigo, muy presente, y quería ayudarnos con nuestros problemas. Las multitudes lo seguían y atendía a cada palabra,
Pero algunos de los líderes religiosos de la época se pusieron celosos. Arrestaron a Jesús y lo llevaron a un juicio falso. Fue entregado a los romanos. Fue golpeado sin piedad y fue crucificado, y ahí colgado en la cruz, el inocente Hijo de Dios. El justo y perfecto Hijo de Dios tomó nuestro pecado. La Biblia dice: el que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros para que fuéramos justificados ante Dios. Jesús murió en la cruz como nuestro representante, nuestro sustituto, al colgar ahí en esa cruz. Dios el Padre puso el castigo por todos nuestros pecados sobre Jesús. Por todo lo que has pensado mal, todo lo que has hecho mal, el castigo y el peso de eso cayeron sobre Jesús. Él lo hizo con gusto. Cuando le sobrevino, exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento el Padre le dio la espalda y el cielo se quedó en silencio. La hermosa relación que Jesús había disfrutado con el Padre por toda la eternidad pasada se desgarró cuando Él, que no conoció pecado, fue hecho pecado por nosotros. Y Él tomó tu lugar. Él tomó mi lugar. Después de 3 días y 3 noches, las exigencias de la justicia eterna de Dios fueron satisfechas. El Espíritu Santo resucitó a Jesús de los muertos. La Biblia dice esto: si crees en tu corazón que Dios levantó a Jesús de los muertos y lo confiesas con tu boca como Señor, serás salvo. Y esa palabra salvo, escucha, significa que regresas a una relación con Dios. Lo que se había roto, esa relación, ahora se ha reconectado. Adán salió de la autoridad de Dios. Él dijo: Dios, voy a descifrar yo solo lo que está bien o mal. No seguiré tus reglas. No me mandas. Estaba separado de Dios. Jesús murió por nuestros pecados, porque es imposible que un Dios santo y un hombre pecador puedan unirse, a menos que ese pecado sea juzgado, porque Dios no solo es amor, Él también es un Dios justo y santo. El problema del pecado se resolvió con la muerte de Jesucristo. Jesús resucitó de entre los muertos y al confesarlo como Señor, Señor significa jefe, significa amo, literalmente Dios, voy a entrar bajo tu autoridad. Como Adán salió de la autoridad de Dios, podemos entrar bajo esa autoridad, podemos reunirnos con Dios y decir: Dios, sí hay absolutos, hay límites. Pongo mi confianza en tu Hijo Jesús y en su preciosa sangre para limpiarme. Someto mi vida a ti por completo. Cuando haces eso, cuando lo confiesas como Señor y crees en tu corazón, el Espíritu Santo viene y te hace hijo de Dios. En serio, el trabajo ya está hecho. No es una coincidencia que me escuches, y a través de la locura de este mensaje comparto con ustedes ahora cómo Dios trae la salvación. Y si clamas en el nombre de Jesús, ahora el Espíritu Santo vendrá a ti, ahí en tu recámara, ahí en tu casa, ahí en tu apartamento, donde quiera que estés. El Espíritu Santo de Dios vendrá a ti y te cambiará. Él te lavará y te dará una nueva vida, amigo. Todo aquel que clame en el nombre del Señor será salvo. Todo el que clame en el nombre del Señor no será avergonzado. Él te ama, amigo. Clama en el nombre de Jesucristo hoy y conoce su salvación. Nos veremos muy pronto. Que Dios te bendiga. Para más información e inspiración, visita bailesconley.com.